Sí. Sí.
Buenas tardes a todos los que están aquí presentes. Se está grabando la sesión. No sé si hay alguien por streaming, puede que también, pero en cualquier caso, a los que han hecho el esfuerzo por venir tienen la preferencia para recibir esa bienvenida a esta casa, a la Fundación Pablo VI. Presentamos hoy el libro Los orígenes de la experiencia cooperativa de Mondragón. Probablemente muchos de ustedes, la primera pregunta que se hagan es ¿por qué este libro sobre la experiencia cooperativa de Mondragón, sobre la cooperativa de Mondragón, sobre la Fundación Arizmendiarrieta, se presenta en la Fundación Pablo VI? Respuestas habría muchas. Juan Manuel Sinde y la Fundación Arizmendiarrieta es muy amiga de esta casa, de la Fundación Pablo VI. Sería una respuesta muy natural. Pero quizás hay otras circunstancias que también justifican la presentación de este libro sobre la cooperativa Mondragón, sobre la experiencia de la cooperativa Mondragón y los testimonios o las aportaciones testimoniales que se hacen sobre el sacerdote José María Arizmendiarrieta. Muchos de ustedes probablemente ya conozcan la Fundación Pablo VI, la fundación que se fundó en el año 1968, por el cardenal Herrera Oria. De modo que ya empezamos a ver alguna afinidad con esa contemporaneidad de dos personajes, el sacerdote José María Arizmendiarrieta y el cardenal Herrera Oria. Pero además la Fundación Pablo VI es un centro superior de estudios, sobre todo en el ámbito de la sociología, de las humanidades, y en el subsuelo de todos sus estudios está la doctrina social de la Iglesia. En este libro de 226 páginas he tenido la curiosidad de ver cuántas veces se cita la expresión doctrina social de la Iglesia. Aparece en 67 ocasiones, más otras tantas donde se cita la expresión pensamiento social cristiano. Aproximadamente podríamos decir que cada 2 páginas aparece la expresión doctrina social de la Iglesia. Y es que, ciertamente, como se dice en una de sus... Hay muchas páginas, como les digo, pero sobre todo, como se dice cuando se estudia en el capítulo 2 la influencia de la doctrina social de la Iglesia en el sacerdote José María Arizmendiarrieta, dice algo así como que la fuente principal de la que bebió Arizmendiarrieta fue la doctrina social de la Iglesia. Don José María, dice uno de los testimonios, Arrieta, ha sabido aplicar la doctrina social de la Iglesia siempre al mundo que le tocó vivir. Y ahí es donde encontramos esa principal conexión entre las dos fundaciones, como les decía, independientemente de la larga colaboración que venimos desarrollando entre las dos instituciones. Cuando se explica en el libro, lo dejaré lógicamente a los autores, a los que ahora les daré la felicitación y la enhorabuena, pero cuando se explica en el libro el origen del cooperativismo empresarial, del cooperativismo de Arizmendiarrieta, se hace curiosamente alusión, en la página 104 en concreto, se hace concretamente alusión al pensamiento social cristiano, a la doctrina social de la Iglesia como base o inspiradora, dice concretamente, es la indudable matriz religiosa cristiana que mueve al sacerdote para la creación de ese cooperativismo. Y en ese sentido, varios de los testimonios, en concreto me ha llamado la atención mucho, uno, el de Luis María Goicoechea, cuando dice que en los años 60, en la formación de los sacerdotes, estaba muy presente, o era una de las piezas esenciales, este pensamiento social cristiano, esta doctrina social de la Iglesia. Muchos de los edificios que ven ustedes alrededor de este salón de grados, el que está ahí detrás, el Instituto Social León XIII, o el que tienen, que no lo ven desde aquí porque nos lo tapa la pared, el que tienen a su izquierda, eran residencias de sacerdotes creadas por el cardenal Herrera Oria para la formación y la difusión de esa doctrina social de la Iglesia. Una doctrina social que nos ha ayudado a comprender las realidades sociales, que nos ha ayudado a comprender las transformaciones del mundo, que nos ha ayudado a comprender las transformaciones económicas, y una doctrina social de la Iglesia que ahora precisamente pone en valor el Papa León XIV. Él mismo ha dicho que su nombre, su denominación, León XIV, el nombre que ha querido poner,
está en conexión con el Papa León XIII. El Papa León XIII fue el Papa que puso en valor esa doctrina social de la Iglesia a través de su encíclica Rerum Novarum en el año 1891, donde reivindicó todos aquellos derechos sociales, derechos económicos en un mundo de transformaciones sociales. Hoy nos encontramos en un mundo de transformaciones tecnológicas y el Papa ha querido, en ese sentido, ser el Papa también de la doctrina social de la Iglesia a través de su nombre, Papa León XIV. Ojalá aquel magisterio, ojalá aquel pontificado de León XIII hoy en el Papa León XIV y todos los frutos que a lo largo de la historia, a lo largo de este siglo han dado en sacerdotes como José María Arizmendiarrieta, seamos capaces de en esta nueva era poder seguir adaptándolos a esta sociedad, a estas transformaciones sociales que estamos teniendo y a esta transformación del trabajo o en el campo de la empresa que estamos teniendo. Yo termino dándoles la felicitación a los dos autores de este libro, José Antonio Fernández Lombera, que se encuentra ahora ya presente, y Agustín González Enciso, que se encuentra en un taxi viniendo hacia acá y que yo creo que vendrá dentro de poco. Le voy a dar la palabra en primer lugar a José Antonio. José Antonio es diplomado en informática y en teología, es licenciado en historia, doctorado en prehistoria, máster en estudios bíblicos, ha trabajado como informático en el Banco de Bilbao y como docente en Deusto, en la Universidad de Deusto. Es profesor y secretario de la Escuela Práctica de Arqueología del País Vasco y entre sus muchas publicaciones pues está Proporción y Autoría, Arte Mueble Paleolítico y también Los orígenes de la experiencia cooperativa de Mondragón. Le doy la palabra a José Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco a esta institución el permitirme tener este pequeño coloquio. Y a mí se me encargó en este libro hacer una pequeña biografía, pequeña no por la vida no densa, sino muy densa de José María Arizmendiarrieta. Y bueno, pues aquí está el resultado. Me dijeron, comprime todo lo que puedas. Bueno, pues yo comprimí y ahí han quedado esas páginas. Arizmendiarrieta nace en un caserío, Iturri, la fuente B, debajo de la fuente, en el barrio de Barinaga, en Marquina, un municipio de Vizcaya, del este de Vizcaya. De pequeño tiene un accidente y pierde el ojo izquierdo. Es una familia euskaldún, es decir, que la lengua vehicular es el euskera, el vascuence. Y ya tiene que hacer desde el principio, tiene que empezar a cambiar patrones, porque va a la escuela y en la escuela le enseñan en castellano, una lengua que no entiende. Desde el principio muestra su voluntad de hacerse sacerdote. Va a un seminario menor en Vizcaya, en Yurre, y de allí salta a un gran seminario en ese momento que hay en la diócesis de Vitoria, que entonces abarcaba lo que hoy es la Comunidad Autónoma Vasca. Estamos celebrando precisamente ahora el 75 aniversario de la fundación de la diócesis de Bilbao. En ese momento estamos en el comienzo del siglo XX. Cuando llega a Vitoria tiene que adaptarse a realizar sus estudios y dar cuenta de sus conocimientos en exámenes verbales en latín. En latín. Eso no le obsta para que se dedique a otras actividades, además de esas, como editar alguna revista, Cardáveras, etcétera, etcétera. Llega la guerra. Le pesca en
en su pueblo y el seminario se tiene que dispersar y él no puede ir al frente porque le falta un ojo y le ponen de editor de una revista íntegra en euskera para las tropas y las personas euskerohablantes. El taxista de su pueblo lo denuncia y lo meten en la cárcel. Está a punto de morir, fusilado, en la Rínaga, en la calle Zabalbide, en Bilbao. Pues se libra por muy poquito. Bueno, la guerra acaba, él tiene que ir a Burgos al servicio militar y al final le ordenan sacerdote. Le ordenan sacerdote. Él tenía la idea de todo lo que había estudiado era una materia, la sociología de Zalamás, de orden del profesor Zalamás. Tuvo unos buenísimos profesores, José Miguel de Barandiarán, Goicoechea Undía, Zalamás, etc. Y él quería estudiar en Lovaina sociología, pero nunca pudo hacerlo, aunque sí fue un gran sociólogo de hecho. Sociólogo de hecho. Le nombran coadjutor de una de las parroquias de Arrasate-Mondragón. Y él llega allí y empieza a dar unas clases los sábados por la tarde a los aprendices de la gran empresa que hay en ese momento en Mondragón, que es la Unión Cerrajera Mondragón. Y empieza a hacer una labor docente muy profunda, no solo bajo el punto de vista intelectual, sino sobre todo bajo el punto de vista humano. Y empieza a sembrar la semilla de lo que luego desarrollará como un gran mentor de las cooperativas. De ahí saldrán de ese grupo los cinco principales que con las letras de sus apellidos nace la primera cooperativa, que es Ulgor. Usatorre, Larrañaga, Gorroyogoitia, Ormaechea, Orbe. Ulgor. Y aquello echa a andar. Y es una bola que no para, y no para, y no para, y no para. Y sigue rodando hasta hoy. Sigue rodando hasta hoy. No solamente en el aspecto industrial, sino que también en el aspecto bancario, Lankide, Aurreskia, Caja Laboral, en el aspecto docente, para él la docencia era básica. Él funda una escuela de aprendices, no de aprendices, sino profesional, porque en la escuela de aprendices solamente iban los hijos de los empleados de la Unión Cerrajera. Muchos chicos se quedaban sin. Y eso empieza a evolucionar, y aquella pequeña empresa de aprendices hoy es una universidad, MU, Mondragón Universitatea. Bien, yo al preparar esto había resaltado pues algunas cosas porque a mí lo que me toca es poner en valor al personaje, y había pensado pues en algunas. En primer lugar, lo de sociólogo. José María no estudió sociología, pero era un sociólogo nato que conocía cómo mover a las personas. Fijaos, llega el nombramiento para su primer destino como sacerdote, Arrasate-Mondragón, coadjutor de San Juan Bautista. Él había soñado con Lovaina y sus estudios de sociología, y aceptando el destino designado por su obispo, retuvo en la recámara de su mente la posibilidad de aquellos estudios para mejor ocasión que nunca llegó. El 5 de febrero de 1941, José María llega a Mondragón. ¿Qué se encuentra?
un pueblo desestructurado socialmente. Primero fue la huelga de 1934 con un triste balance de 3 vecinos muertos. Tras la huelga, el rencor se adueñó de una gran parte de la población y un hecho así cuesta digerirlo, olvidarlo y restañar esas heridas sociales. Para ello se necesita el bálsamo del tiempo. Y no lo hubo, pues 2 años más tarde estalló la sublevación militar en el Estado español. Los sublevados, Requetés y otras tropas, una vez afincados en las escuelas infantiles y ocupado el pueblo militarmente en septiembre de ese mismo año, 1936, arremeten brutalmente con una fuerza represiva inusitada contra toda persona y colectivo no adictos a la ideología franquista. Gran machada de los recién llegados, 37 fusilados, párroco de San Juan y 2 coadjutores incluidos. Delito, pues ser rojos separatistas. Acabada la guerra en 1939, la situación en Arrasate es muy precaria. Hambre, escasez, enfermedad, racionamiento, desnutrición, penuria, extraperlo. Socialmente, el rencor de 1934 aumenta su infección y su ámbito social entre vecinos que ahora, además de otras diferencias, se dividen en vencedores y vencidos, que frecuentemente se conviertan en verdugos, delatores y víctimas. Fijémonos en qué situación llega este hombre a este pueblo. Y es capaz de aglutinar a el 80% de la juventud, que cuando vaya creciendo va a suponer el 80% del pueblo. Por eso yo digo que no estudió sociología, pero era un gran sociólogo, es decir, un gran conocedor de los grupos humanos. Esa es una de las características que yo he querido, pues, para esto resaltar. Otra, a ver cómo andamos de tiempo. Es el arraigo. Esto para mí es muy importante en la vida de este hombre. El arraigo. El 14 de junio de 1971 fallece Tomasa, su ama, su madre, a los 69 años. Tomasa ha sido su referente vital, quizá instintivo, en lo más profundo de su subconsciente. Trabajo, ahorro, sacrificio, austeridad y la fe natural. La de la expresión de Barandiarán es Gera Gure Baitán. Hay una nota aquí. Es decir, nosotros no somos. Cuando le preguntan, Miguel de Ugarteche, en Hablando con los Vascos, en una publicación de comienzo de los 70, le pregunta a don José Miguel: oiga, don José Miguel, usted que ha analizado la etnografía del país, ¿qué es lo específico del pueblo vasco? Y don José Miguel dice: esa expresión que suele tener la gente sencilla en los momentos duros y difíciles. Es Gera Gure Baitán. Es decir, no somos nosotros, es Gera, por nosotros mismos, sino que es otro el que nos sostiene. Es una percepción de la trascendencia de manera espontánea. José María hizo suyos de manera espontánea los valores y modos de vida que Tomasa practicaba diariamente. La muerte de Tomasa es un durísimo golpe para José María Arizmendiarrieta Madariaga. Cuando llega al caserío Iturbe, él ya sabe que Tomasa se ha ido. Totalmente anonadado, en vez de subir a verla, se esconde en un rincón de la cuadra y llora sin lágrimas. Su dolor es desgarrador y su timidez le impide mostrarse débil, y por eso busca la oscuridad en el ángulo más profundo de la cuadra donde no le vean. Tomás ha sido su auténtico y continuo referente.
ni Goicoechea, ni Barián, ni Barandiarán, ni Zalamás, ni Tomasa. Ella es su referente y se ha ido. Vive la contradicción de haberse sentido sustentado por una analfabeta con una cultura exclusivamente oral. Él, que llevaba su máxima de socializar el saber para democratizar el poder. Es decir, el saber, la educación reglada, libresca y sistematizada de los centros educativos al uso. Su referente era analfabeta y acaba de perderla, porque Tomasa siempre había sido la que sentía sin explicar, quien tenía la certeza de las cosas en la intuición y en la vivencia espontánea. Tomasa sabía con gran sabiduría las verdades de la vida y la explicación y el sentido del ser humano sin haber visitado libro alguno de filosofía. La analfabeta, el referente para un hombre instruido y docto, conocía tanto mejor que él los entresijos del corazón humano. José María se percata de golpe, ahora, en el oscuro rincón de la cuadra de Iturbe, de que está solo, muy solo, sin Tomasa, y llora con lágrimas totalmente secas. Otra característica de este hombre que yo quiero resaltar es la sensibilidad humana que este hombre tenía. Leo una cosita. Cae cuando ya está enfermo, es decir, él tiene una vida continua de trabajo, sobre todo correspondencia. Y pues el cuerpo llega un momento en que tiene varias operaciones aquí en Madrid, se contamina de la riquexia, ese mal que aparece en los quirófanos, etcétera, etcétera. Sufre muchísimo y cuando ya está en un hospital en Mondragón, hospital que él había inaugurado, cae en una modorra en la que parece que ha exhalado su último aliento. Las monjas y otras mujeres y personal que están en la habitación comienzan a rezar dando por hecho que ya se ha ido. Menos Balanzategui, su médico de cabecera, pues percibe que sus párpados y su ojo se mueven. Ausentados de la habitación los orantes, el médico le pregunta el porqué de haberse mantenido como muerto. Y la respuesta de José María le deja perplejo. Le causaba pudor interrumpir una sentida oración por su propia persona. Ahí queda eso. Sí. Una sensibilidad fuera de serie. ¿Cómo se me echa el tiempo encima? El final. Su final. A ratos también está un grupo de monjas que rezan, y con ellas también reza José María. Pide recitar 2 veces el texto de Lucas, el llamado Magnificat, en que María, la Madre de Jesús, agradece a Dios todo lo que ha recibido en un canto lleno de alegría, agradecimiento y fe en un Dios amigo de los pobres y los humildes, a los que José María siempre tuvo en su mente, en sus oraciones y en sus manos trabajando por ellos. Y se va. En Barinaga, en Iturbe, había escrito años atrás Nua Jangoikoagana, en euskera, voy hasta Dios, porque las aguas divinas son las únicas que pueden saciar mi ardiente sed, similar al Donec Requiescatinte de Agustín de Hipona, San Agustín. Con un ayamá, Tomás hasta el final, exhala su último aliento y su corazón se para a las 20:20 del 29 de noviembre de 1976. Gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Damos ahora la palabra
al otro autor de este libro, Los orígenes de la experiencia cooperativa Mondragón. Es Agustín González Enciso, es historiador, en concreto es catedrático de Historia Moderna y profesor emérito de la Universidad de Navarra. Es especialista en historia económica de los siglos XVII y XVIII, académico correspondiente de la Real Academia de Historia y miembro de la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra. Tiene muchas publicaciones, su última es Empresarios militares en la España moderna, la fábrica de municiones de Huigue, pero la última yo creo que es esta, ¿no? Los orígenes de la experiencia cooperativa en Mondragón. Buenas tardes, Agustín, cuando quiera. Buenas tardes, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí. Lamento que he llegado un poco tarde, quizás el acto se ha retrasado un poco en parte por mi culpa, porque me he visto pillado en un atasco sin haberlo previsto, pero bueno, los atascos existen, pero hay que preverlo y yo no lo he hecho. Bien, bueno, del libro somos autores los dos, evidentemente. Pues el libro tiene dos partes, lo que ya se ha explicado, y esta segunda parte, que eso sí, esa segunda parte fue el origen del libro, ¿no? El origen del libro era conseguir poner en valor las aportaciones testimoniales de tantas personas, o de muchas personas, que colaboraron en los primeros años de las cooperativas de Mondragón, a los primeros de la mismísima mano de José María Arieta, y que estaban puestas en vídeos, en entrevistas que se les hicieron, pero cómo hacer llegar eso más al público, ¿no? Entonces se nos ocurrió que probablemente se podría ver esas entrevistas y recoger las principales ideas de lo que ahí había, y con eso escribir un libro. Y esto es lo que es. O sea, es un resumen de las entrevistas. Claro, las citas textuales pues no son tan perfectas, porque está cogida, las entrevistas ha habido que ponerlas en papel y luego pues resumirlas, etcétera. Pero en cualquier caso, es evidente que lo que yo digo ahí, bueno, aparte de es lo que dicen los personajes. Yo lo que he hecho ha sido ensamblarlo todo, y lógicamente de vez en cuando pues algo hay que comentar, pero básicamente he tratado de resaltar los que los personajes dicen, ¿no? Y entonces yo he resaltado para esta presentación algunos de los capítulos, o resumidos, algunos de los capítulos del libro. Cuando se acabe el tiempo, pues yo me termino, pero básicamente voy a leer porque así es un poco más... se dicen más cosas en menos tiempo, a pesar de todo, ¿no? Y como aquí hay suficiente interés y es muy directo, no pasa nada, ¿no? Bien, en primer lugar, se destaca el influjo personal de Arizmendiarrieta en todas estas personas, ¿no? A don José María le preocupaba la promoción de los trabajadores, sobre todo la promoción personal, y se fijó pues, en que esa idea, de que ya está en la Rerum Novarum, ahora de moda con el nuevo Papa León, ¿verdad?, de la 40º año, bien de la participación de los obreros en las empresas, ¿no? Pero en las empresas capitalistas de la época, capitalistas, las empresas normales, digamos, pues no se permitía, todavía no estaba de moda que los obreros pudieran participar, pero entonces lo que don José María propuso a aquellas personas es: si tú quieres participar en la empresa, si tú quieres, la única manera es ser tú propietario de la empresa. Bueno, claro, esto dicho allá por 1950-51 a unos jóvenes, bastante jóvenes, aprendices o ya oficiales jóvenes de Mondragón, en aquella época, pues es bastante sorprendente, ¿no? Tú puedes ser propietario de tu empresa y ser trabajador en ella, y buscas socios, y esos socios son igual que tú. Y sois propietarios, trabajadores y gestionáis la empresa. ¡Ah, qué bonito! Pues así empezaron, ¿no? Claro, ser propietario y trabajador a la vez, unir capital y trabajo en la misma persona, compartir esa situación de manera radicalmente solidaria, era algo que resultó tremendamente atractivo para aquellos jóvenes y, desde luego, bastante sorprendente, ¿no? No es fácil explicarlo porque ellos tenían trabajo y no les iba mal, pero también eran ambiciosos y tenían una determinada idea del mundo, de la sociedad, y querían cambiar esa sociedad, y en ese sentido la idea de don José María cayó en tierra fértil.
esta idea les cambió la vida, que es otro apartado, ¿no?, del libro, ¿no?, o por lo menos una idea, ¿no? El que siguieran a don José María ya indica lo adecuado de la solución que les dio, por extraña que pudiera parecer, ¿eh? Pero todos los que estuvieron con él, con don José María, explican además después también que o bien el propio don José María, por sus virtudes, por su empuje, por sus ideas, o bien la doctrina cooperativa, sin más, para algunos que llegaron más tarde, dice, bueno, quizás yo no he tratado tanto a don José María, pero la doctrina cooperativa me ha llegado, ¿no? Todo eso, dicen, les cambió la vida, se la transformó radicalmente. Y bien, sí, no sé si aquí habrá algún cooperativista, si no lo hay, pues imaginen ustedes lo que puede ser meterse en semejante asunto, ¿no? Bien, eso de cambiarse la vida fue claro para quienes pasaron de las empresas donde estaban a la creación de las nuevas cooperativas y también para los que vinieron detrás. Bien si trabajaban allí desde el principio o bien porque entraron después porque a lo mejor eran familiares de cooperativistas. Uno de los testimonios hace una reflexión sobre la empresa que resulta una definición bonita e inspiradora. Se inspira en las empresas cooperativas, claro. Dice, una empresa es una obra de arte, es creación, es coger elementos difusos que aislados no significan nada, los pones en conjunto y creas un proyecto para dar vida y horizonte de futuro a otras personas. Claro, semejante definición de empresa, que no aparece en ningún manual de management, evidentemente, solo se puede decir si no tiene la experiencia cooperativa, porque realmente es impresionante, una obra de arte, creación, coger elementos difusos, etc., ¿no? Bien, reflejan la ilusión del cooperativista, ¿no? Y es muy difícil encontrar una reflexión similar fuera del mundo cooperativo, ¿no? Y refleja la importancia de una idea central de Arizmendiarreta, que es, primero, personas, incluso antes que cooperativistas. De hecho, Arizmendiarreta al principio tampoco quería fundar cooperativas, quería hacer empresas más humanas. Luego resulta que la cooperativa fue una vía, pero no necesariamente. Le interesaban las personas, sobre todo las personas. Primero personas antes que cooperativistas. Hay que ser cooperativista, hay que ser empresario, hay que tener mentalidad empresarial, pero sobre todo hay que ser persona y tratar a las otras personas como tales. Porque para vivir los ideales cooperativos se necesita tener la persuasión de la dignidad de cada una de las personas, de las que trabajan en la cooperativa y de los que puedan ser sus beneficiarios o sus colaboradores exteriores. Esa idea de la dignidad de la persona, no en abstracto, sino de cada una de las personas, es, por otra parte, una idea fundamental, yo diría que la fundamental, perdón, de la doctrina social de la Iglesia. A veces no se entiende la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es esto? Qué raro. Resulta que no se puede ganar dinero con la doctrina social de la Iglesia. No. La doctrina social de la Iglesia es preocuparse por las personas. Y de ahí se derivan muchas cosas. Pero es preocuparse por las personas. Solo con eso, si de verdad en las empresas cada persona se preocupara de las demás personas, la doctrina social de la Iglesia estaría perfectamente vivida. Bueno, todo tiene matices en la vida, evidentemente, ¿no? Pero eso es realmente lo básico y lo que estos cooperativistas entendieron muy bien, ¿no? Además, hay otras ideas de don José María, como que el saber les haría libres, que hay que asumir riesgos, pues sin riesgos no se hace nada, la importancia del trabajo social. Les decía que se necesitaba saber cada día más para ser más capaces y les ayudaba a ponerse metas esperanzadoras. Somos imperfectos, pero perfectibles, capaces de transformarnos a nosotros mismos y transformar la sociedad, transformar cuanto nos rodea, que esa era una idea fundamental también de don José María. Eso será posible siempre que se esté capacitado. Por eso hay que desear saber más, aunque en algún momento se pueda ganar algo menos. Los primeros aprendieron a vivir para los demás, a vivir la entrega a todos que vivió don José María, a superar el egoísmo natural y preocuparse por los otros, sobre todo empezando por las personas más próximas en la familia o en el trabajo. Esto no lo digo yo, esto se desprende de lo que ellos dicen, Y eso de ser propietarios y gestores les parecía muy bien, ¿no? Esas ideas les parecieron revolucionarias, muy nuevas, que abrían muchas posibilidades, muchas más que el trabajo en una empresa convencional. Eran cosas diferentes y atractivas, ¿no? Me parece que
y no hay manera de que se arregle esto. Así que voy a tener que recurrir. Perdón, bueno. Bien, todas esas realidades de transformar a la empresa y la sociedad, pues exigían también vivir las virtudes personales de laboriosidad, esperanza, generosidad, sobriedad, paciencia, magnanimidad y otras muchas que los primeros vieron, desde luego en don José María, un ejemplo de virtudes, como ya habrá quedado claro, pero que él supo presentarlas a los jóvenes también como algo necesario y que ellos empezaron a vivir con total naturalidad. Y de ahí partía un principio de igualdad entre todos los trabajadores y el que todos participaran por igual en la empresa facilitaba que hubiera mucho compañerismo y una implicación total para sacar todo adelante, ¿no? Bien, era algo, una ilusión tenían ellos, algo que veían que iba a llegar y había que hacerlo llegar, ¿eh? O sea, que no solamente veían el futuro, pero es que ese futuro hay que hacerlo, hay que atraerlo, el futuro no viene solo, ¿no? Tenían que conseguir hacerlo ellos mismos, ¿no? Pero todo eso supone una vida de esfuerzo. Muchos relatan las innumerables horas de trabajo para sacar adelante empresas nada fáciles al principio, también los problemas familiares, la entrega de las mujeres que al principio tuvieron que renunciar a trabajar fuera de casa, para alentar y ayudar a sus maridos a sacar adelante las cooperativas. Pronto se encontraría una vía para ellas, pero no fue así en los inicios. También el trabajo tenía que alternarse con el estudio para tener una buena formación, porque sin saber no se progresa. La formación era necesaria y había que obtenerla estudiando, había que trabajar y estudiar. Bueno, ya eres oficial, ya tienes tu empresa, cooperativa, bueno, pero es que tienes que ser competitivo en el mercado y tienes que vender y entonces tienes que saber, así que tienes que estudiar. Y se pusieron a hacer carreras universitarias que les consiguieron mejorar su vida, ¿no? Bien, de esa manera se consigue o se pretende un cambio integral. Con su modelo cooperativo, don José María pretendía no solo la transformación de las empresas, sino de todas las estructuras sociales y también fundamentalmente la transformación de las conciencias. Había que cambiar el mundo. ¿Cómo se podía conseguir? Pues formando personas transformadoras. Para transformar algo necesitas la herramienta, en este caso la persona que es transformadora, que sabe transformar. Capaces esas personas de pensar de una manera nueva y de llevarlo a la práctica. Por eso se preocupó de manera particular por la educación, por la formación de los trabajadores, tanto en lo técnico como en lo humano y espiritual, y así consiguió una serie de jóvenes con una sensibilidad especial, con ganas de hacer cosas diferentes. El problema de la educación, de la formación, tenía que ser, en primer lugar, permanente. Por eso don José María se preocupó de manera especial de la escuela de aprendices. Ahí es donde la gente, aún joven, aprendía a ser cooperativista, porque, como él decía, el ser cooperativista es una mentalidad que se obtiene a través de una formación recibida desde joven. Muchos también recuerdan que esa mentalidad la adquirieron en su propia familia cuando eran familias de cooperativistas, ¿no? Pero además la formación tenía que ser gradual para ir alcanzando niveles cada vez más altos, de ahí que luego aparezca la formación técnica con Ikerlan o luego la universitaria con la Universidad de Mondragón en toda la serie larguísima de cooperativas que se fueron creando a raíz de las primeras, ¿no? Podemos preguntarnos si esta visión humanista no rebaja las expectativas de producción y crecimiento respecto a las empresas capitalistas. Bueno, la respuesta hoy es el éxito de esas numerosas empresas y grupos cooperativos que existen. Si se hace bien, la solidaridad es tan rentable como cualquier empresa bien gestionada. Pero además, en el caso de la cooperativa, la rentabilidad se extiende a más personas y ámbitos, porque, como dice otro testigo, hay una cosa que las diferencia radicalmente, que es que el valor generado se reparte para hacer sociedades más ricas. Aparte de su organización interna, las cooperativas compiten en los mercados como cualquier otra empresa. Son rentables, tienen éxito. Por lo tanto, es un error enfrentar los valores a la competitividad. Esto lo dice también otro testigo. Una idea que puede surgir hoy en una sociedad mucho más materializada.
Todo lo contrario, se es más competitivo cuando se está plenamente convencido y se viven los valores. Toda empresa tiene que tener valores, serán valores más valiosos o menos valiosos, pero si no tiene valores una empresa, pues es que no sabe cuál es su misión, no sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Pues cuanto mejor sean esos valores, en principio, mejor fundamentada está la empresa. La solidaridad no es un mal negocio, eso sí, hay que gestionarlo bien, evidentemente, y saber por dónde hay que ir. Así, el cooperativismo puede ser la mejor alternativa para una economía productiva y justa a la vez, sin por ello despreciar otros modelos, ni el capitalismo puro, o la primacía del capital, sin despreciar otros modelos, decía. Porque ni el capitalismo puro, en el que solo prima el capital, ni mucho menos el marxismo, dan respuesta adecuada a la justicia laboral y a la dignidad de los trabajadores. En ese sentido, el cooperativismo aparece como una fórmula que se ha demostrado eficaz para dar trabajo a las personas y prosperidad a la comunidad, respetando la dignidad de los trabajadores y el bien común. Porque es claro que las cooperativas implican políticas que benefician a los trabajadores, como la solidaridad interna, la transparencia informativa, la promoción laboral, formación técnica, políticas retributivas que favorecen la cohesión social, la conciliación o eliminar las brechas salariales de género, además de la gestión participativa. La cooperativa no se queda en el País Vasco donde nace, ni siquiera en España, sino que hay que pensar en los nuevos mundos. Esos nuevos mundos son el extranjero y otro nuevo mundo, más complicado todavía, es el futuro. Quedan esos dos mundos nuevos por considerar brevemente, es decir, esos ámbitos a los que el cooperativismo se tiene que enfrentar a retos muy diferentes. El desarrollo del modelo en el extranjero y el futuro. Aquí las impresiones de los entrevistados no son tan positivas y tan felices como hemos visto hasta ahora. Entonces, parece que estoy contando una historia muy dulce, ¿no? Bueno, dulce en cuanto a los resultados y a lo que se consigue, pero sigue con esfuerzo. Pero en cualquier caso, todo eso se desarrolla en un mundo, digamos, relativamente favorable, por lo menos en los inicios, ¿no? Pero cuando uno se enfrenta al extranjero o al futuro, pues el mundo ya cambia radicalmente, ¿no? Bien, por ejemplo, en otros lugares hay modelos que se llaman cooperativos, pero son cosas muy distintas, ¿no? Cambia la mentalidad, cambia la legislación, y cambian los valores de las sociedades, ¿no? En cuanto a la legislación, por ejemplo, el cooperativismo necesita un ámbito legal que permita su desarrollo y que no existe en todas partes, pero algunos piensan también que puede haber una organización cooperativa en la empresa, en su vida interna, aunque el marco legal exterior no lo sea. En fin, el mundo es muy grande y las experiencias no dejan de ser locales, pero la impresión más extendida es que el modelo es exportable, aunque necesitaría adaptaciones según el lugar y también paciencia. Bien, el cooperativismo se ha exportado, de hecho, pero claro, se vive de una manera no tan perfecta, diría yo, como en el caso de la cooperativa Mondragón. Lo que más preocupa es el futuro del modelo cooperativo en sí mismo. Como hemos visto, siguiendo los testimonios, el cooperativismo se basa en principios cristianos y su desarrollo en personas virtuosas. Ahora bien, la sociedad actual está descristianizada en gran medida y la base cristiana queda marginada en muchísimos casos. Pero en realidad esos principios cristianos no son exclusivos del cristianismo. Cualquier pensamiento puede admitir ideas y valores como la solidaridad, la primacía de la persona, la importancia del bien común, etc. Son valores que el cristianismo ha fomentado y sigue fomentando, pero muchas otras ideas también los admiten perfectamente, ¿no? Fueron valores difundidos por el cristianismo, pero aunque sean secularizados, son valores también históricos de Occidente, por lo que se puede hablar de ellos sin necesidad de la referencia religiosa, siempre y cuando se mantenga la dignidad de la persona, que es lo básico, ¿no? Lo que más preocupa quizá es el hecho de que la mentalidad capitalista, en el sentido de materialista, individualista y egoísta, es decir, la filosofía de la fuerza que decían los filósofos del XIX, la competencia destructiva del contrario, etc., es lo que parece dominar muchas veces en nuestros días. El Papa Francisco habló de una economía que mata y no es precisamente la economía de mercado que admite la sana competencia y las justas ganancias, sino esa actitud absolutamente privada de toda ética, como también señaló San Juan Pablo II en Centésimos Annus, es la que parece dominar en nuestros días desde cualquier ideología. Y termino. El cooperativismo exige la virtud del cooperativista. Primero persona, después cooperativista, luego empresario.
Pues bien, hoy lo que se niega es la dignidad de la persona, es decir, de la otra persona. Se valora un individualismo egoísta en muchísimos casos, porque cuando no hay referencias válidas, la única referencia es el criterio propio. Si la mentalidad actual es mayoritariamente así, el cooperativismo tendría poco futuro. Pero también hay síntomas de esperanza, porque las cooperativas siguen existiendo y con la renovación que siempre es necesaria y que también pedía Arias Mendiarrieta, es seguro que extenderán su espíritu y contribuirán, como lo han hecho hasta ahora, a renovar también la mentalidad económica en general. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Antes de darle la palabra a Juan Manuel Sinde, vamos a ver un vídeo. Es un vídeo que tiene una duración de 17 minutos, por tanto es un mini documental, podríamos decir, sobre experiencias, testimonios sobre el cooperativismo de Mondragón. Vamos, quitamos las luces, por favor. Era un pensamiento transformador y de manera intuitiva nosotros pensamos que ese compromiso con lo religioso, con lo cristiano, si no transformaba el mundo, era un pensamiento baldío. Nunca hablaba para hablar, hablaba para transformar. No hablábamos ni de política ni de religión. Lo que hablábamos era del ser humano en la situación en que se encontraba, el desarrollo del ser humano, en todas sus dimensiones. Nunca nos hablaba del infierno ni del cielo. Es lo que siempre me llamó la atención, que no hablaba del cielo y del infierno y que siempre hablaba del amor a los demás, ayudar a los demás y de esas cosas. Nada del cooperativismo de Mondragón se entiende sin la escuela de formación profesional. Aquello de que somos imperfectos pero perfectibles, capaces de transformarnos a nosotros mismos y transformar cuanto nos rodea, claro, eso dicho así es muy bonito, pero hace falta estar preparado, capacitado, y para eso cada día hay que saber más y hay que tener una formación permanente. Vinieron a decir que merecía la pena de desarrollo un pueblo, que los dineros que se generaban en el pueblo debían de ser invertidos en el pueblo, que al pueblo había que ayudarle a que estudien los más inteligentes o los que más ganas tenían. Entonces eso fue como un mensaje celestial para mí, ¿no? Dije, ahí va la leche. Pero si esto es lo que yo estaba esperando hace tiempo. Y el camino que nosotros podíamos tener no era otro que el de crear trabajo y crear empleo, ¿no? Pero crear trabajo y empleo en unas condiciones diferentes, totalmente distintas a las que predominaban en aquel entonces, lejos del paternalismo, etc. Mendiarrieta lo que veía es que el trabajo para él no era el pecado ese que podía pensarse desde otros puntos de vista, sino que era una forma de desarrollo personal y de desarrollo comunitario y de desarrollo social. Pero don José María era que los bienes había que poner para mejorar la sociedad, para administrar con justicia, para administrar con rectitud. De alguna manera nos trasladaba permanentemente el concepto de justicia social, ¿no? El de igualdad de oportunidades. Toda esa serie de conceptos vitales para que la sociedad sea cada día más justa provenían de él. Que todos somos iguales, ante la ley, ante Dios. Eso era un poco el principio, ¿no? A mí me parece, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Que todos éramos iguales. Por haber nacido, éramos iguales, ¿no? Aquel enseñó a la sociedad. Aquel quería hacer la sociedad buena. Es un mensaje nuevo, pero es un mensaje firme por parte de él, honrado, severo. Cambiar el modelo de empresa. Primero, garantía de curva de aprendizaje, garantía de igualdad de retribución, garantías democráticas, en materia de cada socio un voto, garantías, pues todas esas garantías que son tipo el modelo del cooperativismo como tal, ¿no? La empresa es un concepto mucho más amplio en su cabeza, es decir, no es una empresa
de producción y ventas y de marketing, sino educación. Mucho más importante el contacto humano que la ganancia personal económica. Antes de crear cooperativas hay que crear cooperativistas. Y si tú quieres hacer una empresa nueva, de diferente talante o de diferente organización entre los trabajadores, tienes que buscar personas que creen en aquello. Aquel tenía la convicción de que finalmente las empresas deben de hacerse porque son necesarias. Y que si no se tiene el mundo de la empresa, no hay nada que hacer. Y que eso hay que cuidar, mimar. En la cooperativa, el aspecto fundamental de la persona y no el capital. Antes persona que cooperativa. Antes las personas que las cooperativas. La educación en valores es fundamental. No puede haber cooperativa si no hay una voluntad de cooperar. Y no puede haber una voluntad de cooperar si no hay una ideología y una formación personal. Primero en la escuela y luego en las empresas hay que cultivar ese aliento de que se está mucho mejor cooperando, aunque cueste algo, cooperando que individualmente pensando en los beneficios personales. Ni siquiera el cooperativismo a nivel mundial tiene mucho que ver con el cooperativismo de Mondragón. El cooperativismo a nivel mundial es un cooperativismo básicamente de servicios. En ninguno de esos cooperativismos el eje es el trabajo. El eje son los usuarios. Mientras que en el cooperativismo iniciado por don José María, el eje fundamental es la persona, no hay más que la persona en cuanto aportador de su conocimiento, de su saber hacer, de su capacidad de transformar la realidad. Lo que plantea don José María y hereda todo el desarrollo de lo que hoy es la Corporación Mondragón es algo bien distinto. Pongo al ser humano en el eje del desarrollo de la empresa y del desarrollo de la economía. Ha traído igualdad. Para mí ha traído el nivel igualado hasta el más pobre, el último que entra y menos sueldo, tiene un sueldo digno. A la mujer defendía mucho a la mujer. Y luego, pues Ursulagun también salió ahí. Yo creo que sí, yo creo que pensaba que la mujer también tenía que apoyar en el trabajo o lo que sea. Don José María me lo dijo una vez y yo desde entonces dijo, mira, cuando tengáis a alguien para hacer un socio, pensar dos. Primero, que sea buen trabajador, pero es tan importante como buen trabajador que sea empresario. Y yo suelo decir, no, si no es suficiente ser buen trabajador. Tiene que tener carácter de empresario. Que el tema fundamental en la cooperativa tiene que ser la persona. Y que si no hay personas dispuestas a esforzarse, etcétera, no existe cooperativa. No existe cooperativa. Un gerente de una cooperativa tiene que ser el mejor gerente de todos los que existen por amor de aquellos a quienes gestiona. Y tiene que ser el líder que alimente el fuego de la cooperación. Había una gran comunicación entre la dirección y los trabajadores, ¿no? Había una simbiosis entre la dirección y nosotros. Estamos juntos. Y todos los meses, gerente, que en aquel momento era yo, pues íbamos al Consejo Social y explicábamos cómo iba la empresa. Pero explicábamos así, o sea, a calzón quitado, o sea, cómo iba. Si iba bien, iba bien, iba mal, iba mal. Y la gente se valoraba mucho. Valoraba mucho y a su vez transmitía información al resto del personal. Y eso hacía que la gente estuviera más identificada con la empresa, ¿no? Pero lo importante es que la gente se sentía, que conocía la empresa, cómo iba la empresa, ¿no? Si iba mal. Y eso nos permitía, por ejemplo, cuando las épocas flacas tomábamos medidas, pues la gente aceptaba medidas importantes, como reducción del sueldo. Se estaba mejorando la dignidad de la persona, teniendo en cuenta que esa empresa, en vez de ser de un capitalista, pues iba a ser de todos. No os olvidéis que tenemos que dejar esto para las nuevas generaciones. Tú, cuando has entrado aquí, ya estaba la cooperativa en marcha y valía mucho más que lo que tú has aportado. Ahora tenemos que hacer que los próximos tengan también esa suerte. Que hay principios
que siguen siendo válidos, pero en su aplicación práctica hay que actualizarlos. Yo siempre he sido partidario de actualizar los principios, porque si no es pensar que de pronto hubo algo que ya fue definitivo y que ya no va a haber nada más. A los jóvenes de ahora les diría, primero, que crean en el futuro, pero que el futuro no se lo van a dar hecho, que lo tienen que construir ellos. Y por tanto, que sean menos llorones, que pidan menos y que contribuyan más. Y les diría que si son capaces de tener una idea, que la pongan en práctica. Que a través de una idea se genera un proyecto. Que si tienen una idea que realmente merezca la pena, van a encontrar incluso recursos financieros para ponerla en marcha. Y que crear una empresa es una obra de arte. Es una obra de arte, es creación, es coger elementos difusos que aislados no significan nada, los pones en conjunto y creas un proyecto para dar vida y horizontes de futuro a otras personas. No cabe duda que los grupos empresariales y las cooperativas independientes surgidos del liderazgo de Arizmendiarrieta han tenido un éxito espectacular y constituyen una referencia admirada en todo el mundo. Como dato, digamos que han facturado en el año 2024 más de 14.300 millones de euros y han dado ocupación a casi 87.000 personas en los 5 continentes. Desde la experiencia de más de 35 años en puestos directivos en el Grupo Mondragón, hemos colegido que la clave del éxito no está tanto en el modelo jurídico cooperativo, que sin duda ha ayudado, pero que no siempre ha sido posible aplicar, sino en la aplicación de los valores humanistas de Arizmendiarrieta a los sistemas de gestión de los citados grupos. Y partiendo de esa base, hemos trabajado con personas de distintas ideologías políticas, empresariales y sociales del País Vasco para tratar de aplicarlo a los sistemas de gestión de las empresas mercantiles convencionales, llegando a conclusiones valiosas desde el punto de vista de recomendaciones prácticas en ámbitos de actuación e incluso indicadores de seguimiento de su aplicación. Es todo ello lo que denominamos el modelo inclusivo participativo de empresa, que ha sido validado por unanimidad en los parlamentos vasco y navarro y que supone un proyecto compartido que estamos intentando promover no solamente en el País Vasco, sino también fuera de él. Estamos convencidos, en definitiva, de que estamos trabajando y aplicando los valores de Arizmendiarrieta, aunque en un tiempo y en un espacio distintos de los que a él le tocó vivir. Ese proyecto compartido quiere decir que los distintos grupos de interés están participando en términos de igualdad en ese proyecto. Y ese proyecto es más importante que los intereses de ninguno de ellos. Es más importante lo que es la continuidad de la empresa, lo que es su resiliencia, su capacidad de superar las dificultades, que los intereses de los propietarios o que los intereses de los trabajadores, o que incluso el propio aporte a la riqueza de la sociedad. Al final es un equilibrio de distintos intereses, de los grupos de interés, valga la redundancia, y que eso es el proyecto compartido. Y cada una de las partes tiene que ver que ese proyecto compartido le da una satisfacción a algunas de sus necesidades y remar juntos. Hacer que el MIPE no se quede solamente en una serie de recomendaciones, sino en que tenga una fórmula jurídica con su soporte legal correspondiente, con sus apoyos desde el punto de vista fiscal, de tal manera que todas las empresas que quieran avanzar hacia una progresiva humanización de sus relaciones tengan un referente y tengan también un conjunto de normas jurídicas que le dé soporte. Una forma de concretar ese proyecto compartido. Al final, ¿por qué hay que hacer un esfuerzo de reinversión en lugar de repartirse dividendos? Porque esa es la forma de hacer investigación y desarrollo, porque esa es la forma de crear nuevos puestos de trabajo, porque esa es la forma de crear riqueza para el conjunto de la sociedad y esa es la forma de avanzar.
nuestro objetivo es eso, sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Y es lo que vamos a intentar, que en algún momento pues, se pase a una ley. Lo importante es la participación en la gestión, la participación en la toma de decisiones, la participación en cómo se organiza el trabajo. Porque solo la participación en los resultados o solo la participación en el capital no aportan lo suficiente al funcionamiento interno de la empresa. Que los procedimientos de trabajo ayuden a que una persona sea muy autónoma en su puesto de trabajo, pero además que empoderen a los equipos de trabajo, que se apoyen unos a otros, que haya unas relaciones de confianza que permitan la innovación, la mejora y esa colaboración, esa corresponsabilidad también en los resultados. Esa es la clave. Arizmendiarrieta demostró que se puede ser un empresario eficaz, un empresario de éxito y ser a la vez fiel a las convicciones cristianas que él tenía, ¿no? En el modelo inclusivo participativo estamos diciendo que las empresas de nuestro entorno, las pequeñas pymes, tienen que dedicar incluso un porcentaje, pues entre el 1 y el 3% es la referencia que estamos barajando aquí, de sus resultados a apoyar actividades sociales directamente. Hay un concepto también de forma de organizar o de tipología de personas que también a mí me parece que es muy gráfico, ¿no? Los trabajadores han dejado de ser trabajadores y ahora son trabajadores del conocimiento. Porque la materia prima básica es eso, es lo que tú y yo aportamos, la forma de mejorar el servicio al cliente, la forma de personalizar ese contacto con el cliente, y todo eso es a base de que me dejan tener autonomía, participo en el proyecto común, estoy convencido de que mi trabajo es un trabajo positivo para el conjunto de la sociedad, y bueno, pues eso es lo que intenta impulsar el modelo. Y con Euskalit, con la Fundación Vasca para la Calidad de la Gestión, lo que hicimos fue alinear el modelo de inclusivo participativo de empresa con lo que es su modelo, que es el modelo de empresa avanzada. Entonces hemos hecho ya un modelo que tiene buenas prácticas, tiene incluso indicadores para hacer el seguimiento, para hacer una autorreflexión sobre si vamos en esa línea o tenemos que tomar estas otras iniciativas de mejora. Tiene esos indicadores también para ir midiendo esos pasos para el avance. Y bueno, pues sí es cierto que en estos pocos años se ha ido concretando mucho ese modelo y identificando también muchas referencias de empresas que realmente están convencidas y aplican esos criterios. No tengo ninguna duda de que las ideas de Arizmendiarrieta están muy alineadas con la doctrina social de la Iglesia y que la doctrina social de la Iglesia tiene esa continuidad con el modelo inclusivo participativo, no hay ninguna duda. Porque Arizmendiarrieta quiso hacer empresas más humanas y se encontró que estaba haciendo empresas más eficaces, que en general los empresarios, los directivos, los nuevos dirigentes se dan cuenta que eso es positivo para la empresa. El preocuparse de la gente, el procurar que participen en las decisiones, que participen en los resultados, el preocuparse de su formación, de sus problemas de conciliación, en fin, de todas esas cosas, que eso es muy positivo porque al final la gente pone más de sí mismo para el éxito empresarial. Bueno, pues después de todo lo que hemos aprendido esta tarde de José María Arizmendiarrieta, de la cooperativa Mondragón, queda por darle la palabra a Juan Manuel Sinde, es el presidente precisamente de la Fundación Arizmendiarrieta. Es un testimonio vivo de José María Arizmendiarrieta y además tan vivo como que ha cumplido 50 años de su vínculo con el movimiento cooperativo Mondragón. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias, Jesús. Bueno, yo no me voy a repetir, ya llevamos bastante tiempo aquí. Voy a dar unos pocos minutos, un par de comentarios sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro, que es la preocupación que decía Agustín. Sobre el pasado,
El cooperativismo nace en un momento de gran necesidad, de gran descontento social. Algunos datos. Nace al inicio de la Revolución Industrial, con niños de 8 años trabajando 12 horas, mujeres trabajando de 12 a 15 horas, jóvenes trabajando 15 horas. Solamente 20 años después empiezan las leyes que empiezan a prohibir el trabajo a niños de menos de 9 años. La primera ley que regula el empleo dice que no es admisible que trabajen los niños de menos de 9 años. ¿Qué pasa? En unas circunstancias en que en un año concreto la mitad de los funerales de Londres son de niños de menos de 10 años, mal alimentados, en malas condiciones higiénicas, y en ese contexto pues surgen dos alternativas. Una, el marxismo, que todos conocido, que apuesta por un sistema global alternativo, y el cooperativismo. Y el cooperativismo, por mucho que se haya dicho, nunca ha planteado una alternativa global al sistema capitalista, sino que pretende resolver los problemas de la gente y de las familias. Y además lo quiere hacer desde unos principios éticos y humanistas. Y, por ejemplo, se destaca unas cosas muy curiosas. Las primeras cooperativas deciden no vender alimentos adulterados ni engañar en el precio. Claro, resulta que eso desde nuestra mentalidad nos parece una cuestión, pero solamente hay que decir que tardaron 20 años más las leyes inglesas en prohibir alimentos adulterados y vender en el precio, y engañar en el precio, en el peso, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que al final eso tiene éxito, hasta el punto que el cooperativismo, que no es un sistema alternativo, como estoy repitiendo, tampoco es algo marginal. Hay 700 millones de personas en todo el mundo que tienen relación con una cooperativa, relación mayor o menor, pero relación con una cooperativa, que puede ser el cooperativismo de crédito, en que hay más de 90.000 cooperativas de crédito en el mundo, cooperativas de consumo, agrarios, y luego se da el caso del País Vasco, el caso de Mondragón, en donde, como se dice en el vídeo, pues no es un cooperativismo de usuarios, no es un cooperativismo para resolver problemas de personas que tienen, que se juntan para resolverlos, sino que es un cooperativismo que lo que se cooperativiza, lo que se pone en común es el trabajo. Y eso conduce a un estilo de empresa completamente distinto al habitual. Y ¿qué demuestra? Desde mi punto de vista, la mejor aportación de Mondragón es demostrar que la aplicación del humanismo cristiano, la aplicación de los valores del humanismo a los sistemas de gestión conducen al éxito empresarial. No estamos haciendo una propuesta para ganar el cielo, que también, sino para ganar en competitividad y ganar en éxito empresarial. Y eso, lo mismo que los comerciantes de la época llevaron a que la ley se modificara, a cierto modo estamos consiguiendo en el País Vasco, en donde los empresarios, pues poco a poco, al ver el éxito que tienen las cooperativas, pues van queriendo aplicar los principios y los temas de gestión de las mismas. Y por hablar del futuro, medio presente, medio futuro, es que en los años de la pandemia trabajamos aquí, en esta misma sede, con personas de las 4 formaciones políticas más importantes del Congreso de los Diputados, personas representantes de la COE, personas representantes de los principales sindicatos y luego algunos profesionales bien intencionados, y conseguimos llegar a un acuerdo por parte de todos, en un sistema, en un modelo de gestión que hemos llamado el modelo inclusivo participativo, que aspiramos no solamente a que sea apoyado por unanimidad, como hemos conseguido en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, sino que llegue, como decía en el vídeo, al Congreso de los Diputados. Porque estamos convencidos que el futuro es apostar por una empresa humanista, que igual la marca, el nombre no es lo más acertado, pero bueno, que por lo menos le llamamos así, una empresa humanista que sea capaz de integrar a los trabajadores y que sea capaz de desarrollar sus potencialidades humanas, de desarrollar en definitiva, su ser humano para beneficio suyo y de los que trabajan con él. Y nada más, nos esforzaremos en ello y llegará un momento en que llegaremos al Congreso de los Diputados e intentaremos que se apruebe la ley. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Andamos un poco justos de tiempo, pero sí que quería dejar la palabra a unos de ustedes que quieren hacer alguna pregunta. Carlos Teleguera pide la palabra.
Yo creo, espero que se me oiga bien. ¿Te pueden dejar un micro? Gracias, Javier. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la Fundación Pablo VI, a la Fundación Arimendarrieta, que ha propiciado esto, el empuje, a los autores que han hecho un trabajo extraordinario. Digo con conocimiento de causa porque me he leído el libro, ¿de acuerdo? Y merece la pena y animo a todos a que lo hagan, ¿no? Hay un tema, se ha hablado de dignidad de la persona, se ha hablado también de... Yo siempre he dicho que el factor capital es muy fácil de tratar de contentarlo buscando la rentabilidad del propio capital. Es fácil. Hacerlo para las personas es bastante más complicado. De ahí la importancia que tiene que haya una serie de principios y valores que definan la actuación de las personas. Hay algo que he comentado con José Antonio y que me ha llamado poderosamente la atención. Por ejemplo, solos no somos nadie, es otro el que nos sostiene. Hace falta una categoría desde el punto de vista de la humildad para reconocer esto, que es esencial y que lógicamente marca claramente la senda de lo que ha de ser una empresa humana que sea capaz de transformar. Entonces, no quiero enrollarme más, sí matizar, como siempre lo adorno, con un pensamiento de Arimendarrieta que Juan Manuel gustosamente me ha recordado hoy: las necesidades unen, las ideas separan. Por cierto, bastante importante en estos momentos que estamos viviendo a nivel nacional, también internacional, ¿no? Otra cosa es que seamos capaces de alcanzar cuáles son las necesidades. Me gustaría que José Antonio comentara un poquito, desde el punto de vista antropológico, el significado de estas palabras y que desde el pensamiento de Barandiarán, profesor de Arimendarrieta, y también de Julio Caro Baroja, entre otros, sé que has creado una escuela en el País Vasco, tienen a la hora de marcar la senda del mundo de la cooperación. Casi nada lo del ojo y lo llevaba en la mano. Bien. ¿Qué significa esa expresión de don José Miguel? Pues, a mi modo de ver, yo tuve que explicar una asignatura en Deusto, que es la historia de la etnografía, etnología en el País Vasco, y claro, con los años que vivió don José Miguel y con lo joven que empezó con Aranzadi a trabajar en prehistoria, en etnografía, etcétera, etcétera, pues un 40% de la asignatura se la llevaba la vida y la obra de Barandiarán. ¿Qué quería decir Barandiarán? Yo diría, no. ¿Qué quería decir el pueblo? Porque esa expresión ha salido del pueblo cuando dice esguera gure baitan. No somos gure, posesivo, por nosotros mismos. Nosotros no somos nosotros por nosotros mismos. Sería una traducción más o menos literal de la expresión. ¿Qué se esconde ahí debajo? Pues a mi modo de ver se esconde una vivencia espontánea de la trascendencia, de saber que hay alguien, llamémosle como le queramos llamar, yo que soy creyente le llamaría a Dios, soy cristiano, que nos sostiene, nos aguanta. Génesis 1:11, verbo bara. ¿Qué significa el verbo bara en hebreo? Yahvé bara el mundo, Yahvé crea el mundo. Pero ese verbo significa otras cosas también. Significa amar. Cuando el enamorado se dirige a la enamorada o al revés, se utiliza ese verbo.
Y también tiene otro significado, vara, que es sostener, aguantar. Entonces, fijaos a dónde vamos cuando decimos la creación del mundo. La creación del mundo no se hizo hace no sé cuántos años, en el Big Bang y no sé qué, cuando mi hijo me dijo, no, ahí está, yo ya sé ahora que eso de la creación del mundo, pero eso fue en el Big Bang. Y inmediatamente le dije, ¿y 3 segundos antes del Big Bang qué había? Crear en ese sentido significa esas 3 cosas. Que en este momento hay un ser superior a mí que me está aguantando, que me está dando la vida, y todo ello porque me está amando. Es gera gure baitan, no somos nosotros por nosotros mismos, porque otro nos aguanta. No sé si he respondido. ¿Alguna pregunta más? Domingo Suburañes. Gracias. Una empresa la hacen las personas, sí, por supuesto, pero también hay un producto, una idea comercial, un mercado. Entonces, aquí se ha hablado mucho de un lado de la creación del grupo, pero no mucho de lo otro. Es decir, en Mondragón se ha debido dar una extraordinaria coincidencia de esa inspiración que animaba al sacerdote Arizmendiarrieta, pero al mismo tiempo de una capacidad creativa económica que no es muy común. Es decir, no sé si podéis comentar algo más sobre de dónde venían las habilidades, las ideas, ese carácter empresarial que es imprescindible, se ha dicho, pero que aparentemente allí sí existía y que no es muy común. A ver, los datos objetivos es de que Arizmendiarrieta se preocupa en primer lugar de la formación técnica y, digamos, personal y espiritual de sus discípulos, pero también de la formación técnica y, bueno, como probablemente conocéis todos, se crea la Escuela de Formación Profesional, se preocupa de que vayan a estudiar a la Escuela de Peritos de Zaragoza, etcétera, etcétera. Luego, en las vacaciones les da formación, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo objetivo. Ahora, ¿por qué de una comunidad relativamente pequeña de 20.000 personas, de 50.000 contando todo el valle, pueden salir tantos directores generales, directores comerciales, directores financieros, directores de compras? ¿Por qué? ¿Cómo es posible, cómo se explica que salga tanta gente de una comunidad tan pequeña? Porque al final, cualquier barrio de Madrid tiene 50.000 personas. ¿Y por qué no salen tantas personas? Porque al final el sistema se basa en la confianza en las personas. Y cuando al final se confía en la gente, se les da oportunidades de desarrollarse, de aprender, de mejorar, de esforzarse, pues la gente da mucho más de lo que cabe pensar. De tal manera que personas corrientes, pues hemos hecho una cosa extraordinaria. Pero personas corrientes, nos cogemos a todos uno por uno y bueno, pues hoy, pues todos esforzados, voluntariosos, hemos aprendido. El trabajo en equipo que viene de la cultura de la colaboración multiplica por otra parte esas habilidades personales. Se necesita evidentemente unos conocimientos básicos, y yo diría técnicos y especializados importantes, sin eso no hay nada que hacer, pero la cultura de la cooperativa, que se basa en la confianza en las personas y el trabajo en equipo, hace que esa potencialidad de cada persona se multiplique como no se multiplica en las empresas convencionales. ¿Puedo decir algo? Claro. Es por ampliar algún detalle más concreto y más técnico, valga la redundancia, porque estamos hablando de trabajos técnicos, ¿no? Por ejemplo, Arizmendiarrieta a los primeros les dijo: no trabajéis nada que ya se haga en la cerrajera, que era la empresa importante, y en otras empresas del lugar. Por lo tanto, estaba mirando al mercado, que es donde querías ponerte al otro lado, ¿no? Pues no trabajáis nada, no venimos aquí a hacer la competencia, venimos a crear cosas nuevas que son necesarias. Es una idea muy importante que evidentemente entra dentro luego de la formación y de ese impulso que tienen. Y otro aspecto,
también al principio empezaron a trabajar, no sé si era una estufa, no me acuerdo qué era, con una patente italiana. Entonces iban a Italia y tal. Bueno, primero tenía una patente alemana, bueno, ya no me acuerdo bien del detalle. Pero bueno, el caso es que a Arizmendiarrieta le dice, bueno, tenéis que crear vuestra propia patente, tenéis que hacer los cambios necesarios para que la patente sea vuestra y no tengáis que depender de los italianos o de los alemanes. Y entonces se consiguieron, ya no sé si era la estufa o qué, un chip que antes importaban, eso sí que era de Alemania, y que resulta que era distinto, lo pudieron patentar y además salía muchísimo más barato, con lo cual multiplicaron el rendimiento, ¿no? O sea que ellos evidentemente están mirando al otro lado, están mirando el mercado, lógicamente, son empresarios. La visión empresarial, eso se ha dicho muchas veces, aquí el vídeo se repite constantemente, es la visión, tienen una visión empresarial. Lo que pasa es que es una visión empresarial encarnada en personas que tienen esas otras preocupaciones, no una visión empresarial encarnada en personas que solo quieren ganar dinero o que la empresa salga adelante, ¿no? Tienen todas. Por eso, evidentemente, al otro lado está muy presente, pero supieron competir muy bien y por eso tuvieron éxito también, claro. ¿Una pregunta más? Sí, ahí detrás. Hola, buenas tardes. Soy Juan Molina, de Caja Laboral, cooperativista. Y escuchándolos, me ha venido a la cabeza que estamos en la entidad, o sea, en la cooperativa, haciendo una reflexión sobre el legado, porque al final queremos dejar algo mejor de lo que hemos encontrado, ¿no? Y en alguna aportación que ha habido también en la presentación se hablaba de que la estructura creada al principio no tiene por qué mantenerse hasta el final, sino que tiene que transformarse, ¿no? Y os quería preguntar, ¿no? Vosotros que lo veis desde fuera, bueno, Juanma ya ha estado dentro y yo lo veo fuera también, ¿cómo creéis que debemos de avanzar hacia el futuro como cooperativa? ¿Qué pasos tenemos que seguir dando? Porque creo que nos va a aportar también a esta reflexión que estamos haciendo, va a ser muy importante vuestra opinión. Gracias. Yo lo que digo es que, a ver, yo solo conozco el mundo cooperativo por este estudio que he hecho, o sea que estoy bastante desde fuera, a pesar de todo. Pero me parece que eso es una cosa que tiene que hacer cada cooperativa, que uno puede inspirarse en sitios como este o en otros lugares, pero que no es fácil desde fuera dar una respuesta porque depende del problema concreto que se plantee en esa cooperativa, qué problemas se ven, cómo se parece que se está viviendo o no se está viviendo el espíritu cooperativo, el legado de Arizmendiarrieta y el legado de la propia Caja Laboral desde sus inicios, cómo es el presente, cómo es el futuro que entrevemos y cómo adaptamos todo eso. Eso solo pueden hacer los que están dentro. Desde fuera es muy difícil decir. Entonces el camino es reflexionar, pensar, no conformarse y seguir hablando entre todos. Ese es para mí es el único camino, pero no buscar soluciones de fuera, porque bueno, sí, puede haberlas, pero sobre todo la reflexión interna es la que vale. Yo diría dos cosas. La base que mantuvo siempre Arizmendiarrieta, que es formación, continua formación, por eso de la escuela de aprendices hoy tenemos una universidad. Formación. Y segundo, ese concepto que tenemos en el País Vasco de auzolán, es decir, trabajo de barrio, trabajo de barrio, auzoa. Todos para todos. Todos para todos. Y que la valoración pues se haga de esa manera. Y añadiría una cosa, algo que también él tenía. Visión de futuro. Y para muestra, un botón. ¿Cómo nace Caja Laboral? Fijaos, los componentes de la dirección tienen entre ellos una reunión importantísima de su flamante consejo de dirección discutiendo su plan de gestión. Es decir, Ulgor ha echado a andar. Y aquellos chavalitos que ahora se convierten en empresarios y en consejo de administración, pues están allí. Bueno, en medio de esa acalorada reunión
asoma la cabeza por la puerta José María y desde la esquina de la sala le suelta esta perla. «Tenemos que hacer un banco». «¿Qué? Ande, déjenos en paz». Dice Gorroñogoitia que él le soltó un bufido y le dijo: «Márchese, don José María, que tenemos harto trabajo sin oír tonterías de ese calibre. A mí no se me hubiera ocurrido ni en los 100 años siguientes, ni a mis colegas tampoco». Porque contra todos los supuestos, dice Ormaechea, sabíamos que su proyecto terminaría convirtiéndose en realidad en base a que sobre todos nosotros y no él modificaríamos nuestros planteamientos. Claro. ¿Y qué razones tenía para hacer un banco? Arizmendiarrieta ha ido precisamente a Alemania a conseguir lo de las patentes, de los chips y demás, y él, como buen sociólogo natural, se ha dado cuenta que las grandes empresas van a captar, lo estamos viendo ahora, cosas que funcionen, y que las pequeñas cooperativas que empezaban entonces iban a ser fagocitadas por las grandes empresas. Y sobre todo los bancos. Tenía la experiencia de Alfa. Toribio Echeverría fundó Alfa, una cooperativa, con los socios de UGT en 1920, en Eibar. Llega la guerra, Toribio se tiene que ir a Venezuela y cuando vuelve, bueno, cuando acaba la guerra, la compra un banco y dura un suspiro, se arruina. Entonces, visión de futuro, hacia dónde van las tendencias. En aquel momento era lo que había, pero la sociedad va cambiando, los mercados van cambiando, etcétera, etcétera, etcétera. Olfato. No es fácil, claro. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo quiero dar las gracias a los autores del libro, dar las gracias a Juan Manuel Sinde, presidente de la Fundación Arizmendiarrieta, por confiar en esta casa para presentar el libro, y a ustedes por venir y, si me permiten, el consejo de que lean el libro. Creo que lo están vendiendo fuera, pero que lo lean porque la verdad que es un auténtico disfrute, no solo por lo que hemos escuchado, sino por todo lo que el libro enriquece. Muchísimas gracias. Hay un vino